Hola, mi nombre es Diego Alberto Barrios Alfaro, profesor doctor honoris causa Manuel Cruz del Ángel. Les voy a hablar sobre el valor de la obediencia. Saber obedecer es saber respetar a quien te manda y pide algo por lo mínimo que sea. Definición: cumplimiento de la voluntad de la persona que manda, de lo que establece una norma o de lo que ordena la ley. Tendencia de una persona a cumplir lo que se le manda. Le enseño a mi hijo el sentido de la obediencia a los mayores. Aceptación de la ley y la voluntad establecida por Dios. La obediencia se considera una virtud moral. Etimología de la obediencia. El término obediencia, del latín ob auder, igual el que escucha. Al igual que la acción de obedecer, indica el proceso que conduce de la escucha atenta a la acción, que puede ser puramente pasiva o exterior, o por lo contrario, puede provocar una profunda actitud interna de respuestas. Antecedentes de la obediencia. Desde el comienzo de los tiempos, Dios ha irrumpido en las vidas humanas, llamando a hombres y mujeres comunes y corrientes a tu sorprendente y con frecuencia costosa voluntad, sin embargo, incluso en los casos más dramáticos. Precursores. Dios, el sentir de Jesucristo, la actitud de obedecer a Dios era, no sea como yo quiero, sino como tú. Ese es el sentir que nos dice la palabra de Dios que debemos de tener, no como nosotros queramos, sino como Dios quiere. Característica de la obediencia. Cuando hablamos de obediencia debemos pensar en hechos cotidianos en donde se presenta la obediencia a una autoridad, como el colegio, el paciente con el doctor, la universidad, el padre y el hijo, el ejército, así como tantos otros ejemplos. Lo determinante de la obediencia es que se verifica cuando existe una figura de autoridad. Esta figura de autoridad es trascendental para que exista obediencia. Pero para que se constituya como una figura de autoridad existen varios procesos, y en definitiva, esa figura puede tener efectivamente el poder y las características que lo alzan como una autoridad, o bien los demás individuos tan solo creer que la tiene al aceptar ciegamente sus características que lo validan como tal. Tipos de obediencia. Obediencia militar. Se trata del acatamiento de instrucciones en el marco de un código de vida y de conducta preparado para responder a los conflictos o crisis sociales o políticas, y en casos extremos a la guerra. Obediencia infantil. Se trata de la natural posición subordinada a los padres, resultante del proceso de integración familiar de todos los niños. En el sentido figurado se trata además del comportamiento infantil manifestado por algunos adultos de manera habitual o eventual. Obediencia solidaria. Se refiere a la obediencia de un sujeto partícipe de un grupo o colectivo, incluso sin tener la plena convicción de las ideas fundamentales o de las acciones realizadas de dicho grupo. Otros tipos son: obediencia sociológica. Para el sociólogo Max Weber es la principal característica definitoria de la dominación, en contraste con el poder. Obediencia voluntaria. Es referida a normas preestablecidas o a la conciencia que se posea, el reconocimiento de lo bueno, por ejemplo, los 10 mandamientos, de tal modo que se produzca una transformación en el sujeto. Obediencia ciega. Es la que los jesuitas y muchos otros religiosos, antes de la reforma de la vida religiosa introducidas por el Concilio Vaticano II, ejercitaban cumpliendo cada disposición al momento de ser impartida, sin demora y sin discusión con la autoridad. Una de las ventajas de la obediencia son: cuando somos obedientes a las órdenes de una autoridad, logramos colaborar y participar en un trabajo que será bueno para muchos, y permite que haya buenas relaciones entre vecinos, amigos y familiares. Si la gente no obedece las señales de tránsito, la ciudad sería un caos y habrá muchos accidentes. Por eso, la obediencia es necesaria para que haya respeto y se viva en armonía. Las desventajas pueden ser maldiciones de la desobediencia y podremos entender cómo tantas personas pasan por situaciones adversas. El que no obedece se engaña a sí mismo. Obedecer no significa que seamos sumisos cuando la autoridad nos pide algo que no está bien, como robar, mentir o lastimar a otro. Los elementos de la obediencia para los hijos. Hijos bien entrenados y obedientes son una bendición para las vidas de las personas quienes lo rodean, principalmente sus padres, y esto es fruto de una buena enseñanza y fiel preparación. Para las madres y demás mujeres, pero esto no solo le es provechoso a nuestros hijos, como madres también deben vivir una vida que brilla por obediencia a nuestro Padre Celestial. Las aplicaciones de la obediencia. En esto obedecer, yo tu ordenador, si creo que te puedo dar lecciones, fallo alguna vez a lo que me mandas, si me das las órdenes correctas, ahí estoy yo sumiso, sin voluntad propia, ciegamente servir. Eres tú más bien el que se equivoca en algunas órdenes que me das. Estoy orgulloso de ello. Algunas propuestas son:
Que tu obediencia no sea rutinaria, ciega, mecánica. Esta es la obediencia mía, la del ordenador. Tú debes cumplir bien, atendiendo a los deseos reales del que manda. No te limites a hacer el mínimo necesario para justificarte. Debes ser generoso, haciendo incluso más de lo que se te pida. Las derivaciones son: obedecer requisitos se realiza por medio de consecuencias, acciones apropiadas u omisiones. Obedecer implica, en diverso grado, la subordinación de la voluntad a una autoridad, el acatamiento de una instrucción, el cumplimiento de una demanda o la abstención de algo que prohíbe. La figura de la autoridad que merece obediencia puede ser, ante todo, una persona o una comunidad, pero también una unidad convincente, una doctrina o una ideología, y en grado sumo la propia conciencia y además, para los creyentes, Dios. Ejemplos de la obediencia. En nuestro día a día podemos darnos cuenta e incluso sentir el dolor que la falta de respeto y la desobediencia de los hijos causan en el corazón de los padres. El dolor y la decepción de ser desobedecidos y desrespetados nos hace pensar sobre el beneficio y la necesidad de un correctivo, del merecido castigo. Cuanto más amamos a nuestros hijos, más necesitamos convencernos de que tenemos el deber y la responsabilidad de corregir y educar. Y así como un padre amoroso siempre quiere guiar a su hijo por el mejor camino, Dios también quiere manejar nuestra vida en dirección a la vida eterna. Conclusión sobre la obediencia. La obediencia, su llave a la prosperidad. Todos quieren vivir la vida buena, pero no todos están dispuestos a hacer lo necesario para alcanzar este destino. A menudo, cuando hablamos de la prosperidad, no incluimos el componente para lograrlo, la obediencia. Cuando usted no es obediente a Dios y su palabra, usted hace difícil el recibimiento de la manifestación de su bendición. Su Padre Celestial siempre está en busca de aquellas personas que están dispuestas a obedecer sus instrucciones, aún sin entender cuándo. Él les pide que hagan algo, aunque a veces puede ser desafiante. Al usted cultivar la obediencia en su vida, abre el camino para recibir cada promesa que Dios ha prometido en su palabra. La obediencia es definida como la acción o la práctica de obedecer, siendo cumplido, sumiso y conforme. El obedecer siempre es bueno, pues a nadie le gusta que no le hagan caso, mucho menos a los padres, ya que ellos son los que quieren el bien para ti. Con esa es una frase sobre la obediencia que me da a entender lo que es. Profesor, con esto termino, espero y le guste esta presentación, saludos. Este video es para mí una de las mejores motivaciones para seguir obedeciendo a mis padres, el cual está anotado en un link. Mi nombre es Barrios Alfaro Diego Alberto, quinto ABE, número de lista 6. Con esto termino. Mi valor fue la obediencia. Saber obedecer es saber respetar a quien te manda y pide algo por lo mínimo que sea. Les doy las gracias por tener su atención hacia mí. Buenas tardes.